Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y poder compartir así con ustedes, por medio de esta charla, los resultados durante el primer trimestre de este año del Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario. Para el mejor aprovechamiento, favor tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales. Primero, esta charla está programada para desarrollarse en el transcurso de 1 hora. Además, les informamos que por problemas técnicos, no pudimos habilitar la opción de preguntas y respuestas en esta plataforma para poder recibir sus consultas. Sin embargo, hemos habilitado el correo de bcrfondos@bancobcr, de tal manera que conforme vayan llegando sus consultas, así podremos atenderlas oportunamente. A continuación, me complace presentarles a don Alan Marín Roldán, gerente general de BCR Safi, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenidos, estimados inversionistas y colaboradores de BCR Fondos de Inversión. Me alegra mucho darles la bienvenida a esta primera charla virtual del primer trimestre del 2024 para el Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario. Antes de iniciar, quiero agradecerles su presencia y su continuo interés en nuestras actividades. Estas charlas son fundamentales para mantener la transparencia y la comunicación abierta entre ustedes, nuestros inversionistas y el equipo de la administración. Tras las asambleas ordinarias de inversionistas en marzo del 2024, donde se rindió cuenta de la gestión detallada de cada fondo, estamos aquí para analizar el desempeño del Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario en el primer trimestre del año. Para el cierre de marzo del 2024, el rendimiento líquido de los últimos 12 meses fue del 2.81%, ligeramente por debajo del rendimiento de la industria, que cerró el trimestre en un 2.89%. El activo total administrado por el fondo alcanzó los $103.1 millones, con un precio de la participación en libros de $5,243.93. En términos de diversificación, el portafolio del fondo está compuesto por 17 inmuebles, entre los cuales Terra Campus y Paseo Metrópoli son los más representativos. Además, hemos logrado diversificar nuestros ingresos en 12 actividades económicas, con el sector de servicios y comercio como los más destacados. A finales de marzo, el fondo mantenía 68 empresas inquilinas, demostrando una sólida base de inquilinos diversificados. Aunque hemos tenido un aumento en las cuentas por cobrar mayores a 30 días, principalmente debido a un inquilino del sector financiero que paga por mes vencido, estamos tomando las medidas necesarias para abordar esta situación. La morosidad se sitúa en 21.70% y actualmente solo 2 inquilinos están en esta instancia. La administración está trabajando activamente para la recuperación de los montos pendientes. En cuanto a las valoraciones de inmuebles, se registraron tanto ganancias como pérdidas durante el primer trimestre del 2024. Los inmuebles afectados fueron Mall San Pedro, Centro Comercial Paseo Metrópoli y Centro Comercial Coronado. A pesar de estas variaciones, el valor en libros total del fondo aumentó de 98.6 millones a 100.4 millones. Además, el fondo mantiene una plusvalía de 3.3 millones de dólares. Con estos datos en mente, espero que esta charla sea informativa y que les brinde una visión clara del estado actual del Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario. Los animo a hacer preguntas y compartir sus inquietudes para que podamos abordarlas juntos. Sin más preámbulos, comencemos. Gracias por estar aquí y por confiar en BCR Fondos de Inversión. Muchas gracias, don Alan. Seguidamente le doy la bienvenida a Mario Laitano Rodríguez,
jefe de gestión inmobiliaria de BCR Safi, quien estará impartiendo esta charla. Adelante, Mario. Muchas gracias, Javier, y buenos días a todos. Nuevamente es un gusto tener la presencia de ustedes en estas charlas trimestrales que están enfocadas específicamente a darles una actualización de cuál ha sido el comportamiento de la evolución de las principales variables fundamentales que miden el comportamiento, en este caso, del Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario. Dentro de la agenda o el programa que tenemos el día de hoy, el primer punto es básicamente darles una actualización de la industria de fondos de inversión inmobiliarios. Como segundo punto es la gestión, propiamente lo que es el informe trimestral de diciembre a marzo del 2024, diciembre 23 a marzo 2024, y finalmente el avance con acciones concretas que tenemos sobre el plan de acción que lo que busca es mejorar la rentabilidad del Fondo Progreso Inmobiliario. Dentro del primer rubro es lo que considera la evolución o el comportamiento de la industria de fondos de inversión inmobiliarios. Aquí es una totalidad, es una generalidad de todos los fondos de la industria. 2.672 son los activos monetarios hoy administrados por parte de la industria. 2.89 es el rendimiento promedio de la industria, esto comparado o calculado al valor nominal de las participaciones de cada uno de los fondos inmobiliarios administrados. 2.89, que es una variable que hoy muestra aún esa afectación o ese impacto negativo sobre el desempeño o esa tendencia hacia la baja del comportamiento de la rentabilidad líquida de los fondos de inversión administrados en la industria en general. Diciembre habíamos cerrado en 2.99% toda la industria de Costa Rica. Hoy, o más bien con corte a marzo, la industria está mostrando un desempeño aún con tendencia negativa, con tendencia hacia la baja. Y como les digo, pasamos de un 2.99% en diciembre del 2023 a un 2.89% con corte a marzo del 2024. 312 son los inmuebles que hoy día se administran en el total de la industria, 8.628 los inversionistas, 2.384.000 son los metros cuadrados gestionados o administrados, 27% es el promedio de la industria en cuanto a nivel de apalancamiento, 1.19 la comisión promedio de la industria, 1.750 inquilinos y finalmente 74% de la ocupación, una ocupación que todavía no muestra una tendencia positiva o una recuperación moderada. Recordemos que a diciembre del 2023 habíamos cerrado un nivel de ocupación promedio del 75% aproximadamente. Septiembre 2023 la ocupación se ubicaba en el 84%. Esto también, al igual que la rentabilidad, son variables de suma importancia y que hoy día muestran todavía ese impacto negativo a nivel del dinamismo y mayor actividad propiamente de lo que es el sector inmobiliario. En la gráfica lineal lo que mostramos es la evolución del activo total administrado, donde la línea gris punteada lo que muestra la evolución del activo total de la industria, pasando 2005 de 400 millones de dólares aproximadamente a 2.600 millones de dólares. Y en caso de los fondos administrados por parte de BCR Safi, pasamos de 79 millones nuevamente en 2005 contra 963 millones, esto con corte a marzo del 2024, medio nuevamente a nivel del activo total administrado. Si vemos la segregación aquí por cada uno de los activos, o en este caso por cada uno de los fondos que se gestionan en la industria de Costa Rica, vemos que en el caso del Fondo Progreso Inmobiliario lo subrayamos en este caso o lo marcamos en una barra color azul con una sombra de color amarillo, 103 millones de dólares a nivel de su activo total, lo que pesa un 3.9% del activo total administrado en la cartera. Es decir, estos 103 millones que hoy día administra Progreso Inmobiliario representan el 3.9% de los 2.600 millones que mencioné anteriormente del total de la industria en Costa Rica. Aquí hacemos una comparación del activo total contra el activo neto y nos ubicamos específicamente en lo que corresponde a Fondo Progreso Inmobiliario. Las barras color azul y gris sombreadas de color amarillo, vemos que el activo total es de 103 millones de dólares y el activo neto es de 85 millones de dólares. La diferencia entre ambas variables o ambos rubros es básicamente el apalancamiento o el pasivo que tiene en este caso el Fondo Progreso, 103 el activo total y 85 es el activo neto que tiene en este caso el Fondo Progreso Inmobiliario con corte a marzo del 2024. La gráfica lo que muestra en este caso es la segregación o la distribución de los ingresos
por concepto de alquiler y aquí en este caso distribuido en lo que es por sector económico o por activo inmobiliario. En el caso de la gráfica y si nos ubicamos en el margen izquierdo de sus pantallas, vemos que son los 5 fondos inmobiliarios administrados hoy día por parte de BCR Safi y en este caso el tercer fondo de izquierda a derecha es el fondo Progreso Inmobiliario, donde sus principales ingresos por concepto de alquiler están enfocados o orientados en actividades del sector comercio, sector de oficinas, parques industriales y finalmente lo que se considera como ovegas, que también es parte del sector industrial. Si nos ubicamos en el margen de la derecha, lo que mostramos es esa misma diversificación por activo inmobiliario y por sector económico, en este caso de los principales fondos de la competencia. Si vemos los 4 principales fondos de la competencia, sus principales ingresos o su principal flujo por concepto de alquiler proviene propiamente de lo que es el sector de oficinas y en este caso está mostrado con las barras de color azul o celeste de sus pantallas. En el caso de los fondos de inversión administrados por parte de BCR Safi, tratamos de mantener esa diversificación no solo por inquilino, sino que también por centro de negocios y además por sector económico, lo que nos permite, pues evidentemente, tratar de mitigar los impactos a nivel de riesgos sistémicos que hoy día se presentan en la industria de fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país. La comisión, que es uno de los esfuerzos, lo hemos mencionado también en muchos de los foros en los que hemos venido participando, eso es parte del compromiso y esa responsabilidad que tiene la administración para mejorar el desempeño en términos financieros de lo que es el Fondo Progreso Inmobiliario. En el caso de este fondo, nuevamente lo mostramos con una sombra de color amarillo. El ajuste de la comisión se dio en junio del 2023, donde pasamos esta comisión de 1.10% a una comisión del 0.9%. Ahí se nos ubicamos en el lado derecho de la diapositiva, se muestra cada uno de los fondos de la competencia, los principales fondos de la competencia y cada una de sus comisiones o la comisión que cada una de las sociedades administradoras de fondos de inversión pues cobran por administrar estos fondos de inversión inmobiliarios. 1.19 es la comisión promedio de la industria en este momento y que es pues prácticamente 0.30% por arriba de lo que hoy día tiene el Fondo Progreso Inmobiliario, que es únicamente un 0.9%. Rendimiento líquido, bueno, ahora don Alan lo mencionó, ¿verdad? 2.89 es el rendimiento líquido de los últimos 12 meses, calculado al valor facial, al valor nominal de la participación. En este caso, el Fondo Progreso es calculado a los $5,000, que es su valor nominal o su valor facial. 2.9% es el rendimiento promedio de los últimos 12 meses, el rendimiento líquido, es decir, con lo que se han ido pagando los cupones cada uno de los meses durante los últimos 12 meses de este Fondo Progreso Inmobiliario. 2.9 contra 2.89% que hoy día muestra la industria de fondos de inversión en nuestro país. Cantidad de metros cuadrados, y en este caso lo que mostramos, y también lo mencioné al inicio de la presentación, es una de las principales variables que nos muestra también cuál ha sido ese comportamiento y esa evolución en términos de ese dinamismo de la ocupación de la industria en Costa Rica. Vemos que el 74% lo que muestra es el nivel promedio de ocupación del fondo, perdón, de la industria en Costa Rica, y si nos ubicamos propiamente en lo que es el Fondo Progreso, que es el tercer fondo de izquierda a derecha, de sus pantallas, vemos que hoy día tiene un nivel de ocupación promedio del 76.4%, es decir, un 2.4% por arriba del promedio de la industria. Trimestres pasados veníamos con una ocupación cercana al 60%. Gracias a las gestiones comerciales que hemos venido haciendo los últimos 2 trimestres, hemos logrado cerrar marzo con un nivel de ocupación ya por arriba de la industria, 76% contra un 74% de la industria en este caso. Y comparado o calculado contra el Fondo Progreso Inmobiliario, que es el que nos compete hoy día mencionarles. Esta diapositiva la hemos conversado y la hemos comentado en muchos foros, asambleas de inversionistas, informes trimestrales, charlas con ustedes, pero me parece sumamente importante enfocarnos específicamente en lo que ha sido la evolución del último rubro del 2022 al 2024, donde se muestra pues evidentemente todavía ese impacto negativo en la tendencia de la rentabilidad. En este caso está representado por barras de color gris. 2022, una rentabilidad del 3.75% y al cierre de marzo del 2024,
bien les mencioné anteriormente, una rentabilidad líquida de los últimos 12 meses del 2.89%. La principal razón de esta tendencia hacia la baja o esta caída en la rentabilidad, si lo comparamos contra los últimos 2 meses, principalmente es ese efecto de los impactos macroeconómicos, más específicamente la tendencia hacia el alza que ha tenido las tasas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque muchos de los fondos que hoy día tienen ese pasivo, ese apalancamiento o esas operaciones de crédito con muchos de los acreedores financieros están relacionados o están indexados a la tasa prime. De ahí es que esa tendencia hacia el alza o esa tendencia creciente ha venido impactando mucho lo que es el gasto financiero de muchos de los fondos que hoy día se administran y evidentemente tiene un impacto directo y un impacto negativo sobre el desempeño de la rentabilidad de 3.75% 2022, 2.89% al cierre de marzo del 2024. Y aquí lo que mostramos más claramente es esa tendencia a la baja con gráficos lineales. En el caso del gráfico del lado izquierdo, donde vemos las líneas color azul, son los fondos administrados hoy día por parte de BCR SAFI, donde en promedio, en el 2013, inclusive hasta el 2018, en promedio la rentabilidad de este fondo específico, que es el fondo que se subraya o que tiene una sombra de color amarillo, en promedio la rentabilidad se ubicaba entre el 7.5% hasta un 8% en cada uno de los meses. Los impactos que mencioné anteriormente y que se complementan también con aspectos meramente coyunturales, menor dinamismo, menor venta por parte de los inquilinos y además efectos fiscales que también hemos mencionado en algunos foros, pues hoy día tienen ese impacto negativo o ese resultado negativo en cuanto al resultado financiero en términos de rentabilidad de los fondos que hoy día administra BCR SAFI. Mismo comportamiento y lo vemos en los fondos al lado derecho, que son los fondos de la competencia, y si lo vemos en promedio también el mismo periodo que mencioné anteriormente, 2013 hasta 2018, antes de entrar al tema fiscal, antes de entrar el impacto de la pandemia y antes de entrar el impacto propiamente de lo que son aspectos macroeconómicos, la competencia tenía rentabilidad entre un 6.5 y 7%, y como lo vemos claramente este gráfico que viene muestra aquí de la competencia, pues los ajustes son importantes y con una tendencia hacia la baja, lo cual hace o da más bien claridad del impacto que hemos tenido en los últimos 3, 4 años y que representa muy claramente el por qué hoy día tenemos una rentabilidad promedio en la industria del 2.8% aproximadamente. En cuanto al informe trimestral del Fondo Progreso, 103 millones es el activo total administrado, 17 son los inmuebles que hoy día se gestionan dentro de la cartera o el portafolio inmobiliario de este fondo, 85,000 metros cuadrados son los que hoy día son como metros cuadrados arrendables. El promedio de vencimiento de los contratos en 2.7 años aproximadamente, 68 son los inquilinos, un 76.4% es la ocupación promedio de este Fondo Progreso Inmobiliario, rendimiento total 2.8%, y rendimiento líquido los últimos 12 meses 2.7%, aproximadamente 333 son la cantidad de inversionistas, 16.195 la cantidad de participaciones, esto es en circulación o participaciones emitidas, y el valor en libros 5.243 y a nivel de mercado secundario $4.500 por participación en lo que considera este fondo de inversión Progreso. La composición del ingreso, y aquí lo que hacemos es el detalle propiamente de cómo está distribuido el ingreso, pero por actividad económica. El 29% está relacionado al sector comercio, al por mayor y al por menor. Información y telecomunicaciones pesa un 16% del ingreso mensual total de este fondo. Industrias manufactureras un 13%, actividades financieras un 9%, transporte y almacenamiento un 7% y finalmente otras actividades económicas pesan casi el 25%. Nuevamente, muy alineado a esa idea que hemos tratado de plasmar en el tiempo de mantener una diversificación bastante sana en cuanto al ingreso por sector económico. Y en el caso de los ingresos por inmueble, vemos que Terracampus pesa un 21%, Paseo Metrópoli un 18%, Paseo La Flor 12%, Bodegas Alajuela, que están ubicadas cercanos propiamente a la entrada de La Alajuela, pesa un 7%, Zona Franca Z en el Coyol un 6%, 6 San José un 6%, Trejos Montealegre un 5%, Centro Comercial Coronado un 5% y finalmente lo que es
Plaza Tempo está pesando hoy día a nivel de su flujo de alquiler únicamente el 3%. Rentas menores al 3% hoy pesan prácticamente el 17% de los ingresos totales mensuales de este fondo Progreso Inmobiliario. En lo que es la gestión comercial del resultado que hemos tenido bajo la colocación y esfuerzos internos propiamente de lo que corresponde a esa gestión por colocar los espacios disponibles, vemos que el resultado en el trimestre fue bastante positivo. Las rentas mensuales totalizan cerca de $20,000. Son flujos nuevos, negocios concretos, negocios que ya están dando ese ingreso adicional, ese ingreso fresco al flujo mensual del fondo. Y si lo medimos en términos de metros cuadrados, fueron 4.813 metros cuadrados los colocados del cierre de diciembre al cierre de marzo del 2024. Aquí comparamos nuevamente lo que ha sido la rentabilidad y comparado contra la industria, 2.9%, el rendimiento líquido de los últimos 12 meses contra 2.89% de rentabilidad de la industria. Y en el cuadro donde emitimos una prosa, damos nuevamente información y claridad de que lo que habíamos mencionado al cierre de diciembre de la entrada de cerca de $23,000 por la colocación de CDI San José, pues prácticamente ya es un resultado formal y concreto que, como les dije anteriormente, ya es un ingreso que se está reflejando diariamente en el ingreso del Fondo Progreso Inmobiliario. La morosidad, y bien lo mencionó también ahora don Alan al inicio de su presentación, básicamente la morosidad está enfocada en lo que es menores a 30 días, muy controlada con las gestiones robustas y concretas y muy aterrizadas de lo que es el inquilino meramente del sector financiero, lo cual esperamos que se ponga al día pues al cerrar de este mes. Si hacemos una comparación de los últimos trimestres, hay un leve incremento, pasamos el cierre de diciembre de 2023 de un 19% a un 21%, por eso explica claramente por este inquilino al sector financiero que, como les dije anteriormente, pues ya son gestiones de cobro que ya están bastante concretas y que esperamos que se normalicen al cierre de este mes de abril. El resultado financiero aquí me parece que es sumamente importante, que también voy a ampliar al final de la presentación. Lo que es los ingresos por arrendamiento muestran todavía una tendencia positiva si lo comparamos inclusive contra el cuarto trimestre del 2023, inclusive contra el tercer trimestre del 2023. $1.5 millones es lo que hoy día se está registrando de manera trimestral en el Fondo Progreso Inmobiliario contra $1.4 millones que se venían registrando al cierre de diciembre 2023. Eso específicamente en los ingresos por alquiler. Las ganancias no realizadas, que meramente son las plusvalías que se han venido registrando en el último trimestre, totalizan $1.9 millones. Recordemos que son ganancias no realizadas, es un efecto de las plusvalías por las valoraciones anuales que se hacen en cada uno de los fondos de inversión inmobiliaria. En este caso, pues evidentemente lo que se realizó en el último trimestre en el Fondo Progreso Inmobiliario. Gastos financieros, y más adelante lo voy a explicar porque existe un leve incremento. Si lo comparamos contra el cuarto trimestre de 2023, pasamos de $220,000 a $250,000. El pago o el monto relacionado o el gasto relacionado a la parte financiera. Gastos operativos disminuyeron, la parte de comisiones muy controladas, luego el ajuste que hicimos en junio de 2023 y lo que corresponde a pérdidas no realizadas es las minusvalías que han venido registrando algunos activos nuevamente dentro del trimestre que hoy totalizan únicamente $307,000. Son pérdidas registradas a nivel contable, son minusvalías que, como les dije, hoy día son registradas únicamente a nivel contable. Recordemos que las plusvalías en este caso en el último trimestre totalizan cerca de $1.9 millones. Esto en lo que es el resultado financiero del primer trimestre del 2024 para este fondo. La evolución de la rentabilidad, y aquí lo que hacemos también es una visualización de lo que ha sido la evolución propiamente del pago de cupón en términos monetarios y el pago de cupón en términos relativos. En términos monetarios, es decir, cuánto dinero ha recibido cada uno de los inversionistas por participación, luego de haber tenido un impacto pues bastante importante en cuanto a esta rentabilidad durante el periodo septiembre 23 hasta noviembre 23
por las salidas que tuvimos en Terracampos, inclusive porque en ese momento todavía no se había colocado CDI San José. La rentabilidad en términos monetarios o lo que venía pagando el fondo por participación eran cerca de 9.6, 9.7 centavos de dólar por participación, y con las gestiones que hemos venido haciendo recientemente, ya el fondo está pagando una rentabilidad muy cercana a los 12 dólares por participación. Son 23 mil dólares que bien les mencioné también anteriormente, que están ingresando por la colocación de CDI San José, y que esto nos permite también ya tener una rentabilidad muy cercana al promedio de la industria. En cuanto a los planes de acción, y aquí también es muy importante, en la última charla pues habíamos mostrado cuál ha sido la evolución del gasto financiero en la parte gráfica, y lo que se muestra en este caso es la línea de color azul, lo que representa el gasto financiero de manera mensual que ha venido pagando el Fondo Progreso por las operaciones de crédito o el apalancamiento del pasivo que en este caso tiene con acreedores financieros, y también habíamos mostrado la evolución de esas negociaciones que habíamos ejecutado e implementado en aras de buscar un alivio o una disminución en ese gasto financiero. Parte de esas negociaciones se habían acordado al inicio 2023, inclusive tenían una vigencia de 12 meses, donde establecimos tasas fijas que rondaban en ese caso un costo financiero del 6.75 aproximadamente, y lo que corresponde en la operación de 1.5 millones de dólares con el Banco de Costa Rica, habíamos logrado establecer tasas del 6.75, que como les dije, estaba muy por debajo de la tasa prime, que es 8.5%. Sin embargo, esas negociaciones tenían una fecha de vencimiento, las cuales, o en este caso, la única operación con el Banco de Costa Rica venció en diciembre del 2023, donde al vencer esta negociación, como les dije, tasas fijas para poder mitigar esos impactos que teníamos por la tasa prime, cuando había mostrado una tendencia hacia el alza, una tendencia positiva, una tendencia creciente. Lo que hicimos fue aliviar de manera importante ese impacto en el gasto financiero durante el 2023, y nuevamente al vencer esa negociación que establecimos de únicamente tasa fija durante 12 meses, pues la operación del Banco de Costa Rica vuelve a ubicarse en un costo financiero a tasa prime, que en este caso es 5%. Es una operación que hoy día totaliza únicamente 1.5 millones de dólares. De ahí es que se explica en el resumen financiero, y les comentaba que más adelante iba a explicar el por qué se incrementó levemente comparado contra diciembre del 2023, y además también se explica por qué en el primer trimestre del 2024, en cuanto a la línea o en la parte gráfica, en la línea de color azul se ve un leve incremento en el gasto financiero. Negociaciones estamos ejecutando, que es parte de nuestra gestión diaria y constante con todos los acreedores, para buscar una vez más ajustar este costo financiero que, como les dije, esperamos que el impacto sea únicamente temporal. Lo importante es que estamos accionando y que estamos ejecutando estrategias, y la idea es que durante este segundo trimestre del 2024 logremos ejecutar un ajuste importante en esta operación. Las operaciones con Davivienda hoy en promedio se ubican en un 6.25% en cuanto a su costo financiero. Las entradas o las colocaciones que hemos venido haciendo y que refleja parte importante de ese esfuerzo comercial por parte de BCR Safi. Les mencionaba anteriormente, tuvimos dos contratos que son bastante importantes en términos monetarios. En Paseo Metrópoli totalizaron cerca de 4 mil dólares mensuales, y en el caso de CDI San José, 23 mil dólares mensuales, para un total de absorción neta de 27 mil dólares frescos se están registrando en el caso del Fondo Progreso Inmobiliario. Dichosamente, y parte de la gestión que también hemos venido para crear esa lealtad con el inquilino y esas condiciones favorables de cara a evitar salidas anticipadas, pues podemos mencionar que en este trimestre pues no tuvimos salidas importantes, o ni siquiera tuvimos salidas de inquilinos. Lo que hace es que esa colocación sea una absorción neta. Como les dije, son 27 mil dólares nuevos que están ingresando al flujo del concepto de alquiler, en este caso del Progreso Inmobiliario. Y si los agregamos por industria, vemos que los 23 mil dólares están relacionados a la parte industrial por la colocación de CDI San José, y finalmente los 4 mil dólares están relacionados al sector de comercio, que es meramente el 15% del total de esos 27 mil dólares que colocamos en el último trimestre. Y eso es básicamente, estimados inversionistas, lo que traemos para el día de hoy. Agradecerles de verdad nuevamente por el espacio que hoy día nos brindan para poder presentarles la evolución, el comportamiento, las acciones que estamos ejecutando en aras de mejorar el desempeño del Fondo Progreso Inmobiliario, y dejamos el espacio para poder atender las consultas que ustedes nos han venido haciendo vía el correo electrónico.
Muchas gracias, Mario, por la excelente explicación con respecto a las gestiones realizadas durante el primer trimestre del 2024 con relación al Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario. En este momento no contamos con ninguna consulta que haya ingresado a nuestro correo bsrfondos@bancobsr.com. Sin embargo, vamos a dar un par de minutos en caso de que alguien quisiera formular alguna consulta. Mientras esperamos, queremos recordarles que esta y todas las charlas se suben a nuestro canal de YouTube BCR Fondos de Inversión para que así las puedan consultar en el momento que deseen. Además, queremos invitarlos a que visiten nuestra página web bcrfondos.com, donde ahí podrán encontrar información relevante sobre los fondos administrados por BCR Safi. Gracias, Javier. Quisiera aprovechar el espacio para hacer una aclaración en relación a las operaciones que hoy día tenemos vigente con el Banco de Vivienda. Habíamos mencionado anteriormente que tienen fecha de vencimiento 2024. Por favor, lo correcto sería 2027 para los efectos. Entonces, sí quisiera hacer la aclaración sobre esa fecha de vencimiento. No es 2024, sino que sería 2027. Gracias. Muy bien, Mario, muchas gracias. En este momento no contamos con ninguna consulta, por lo cual damos por concluida la charla del día de hoy. No sin antes agradecerles a todos los que se conectaron. De nuevo, quiero recordarles que si tienen algún comentario o alguna inquietud, pueden realizarlo por medio del correo electrónico bcrfondos@bancobsr.com. De nuevo, agradecemos su tiempo y atención y nos vemos en una próxima entrega.